Amigos todos, muy buenas tardes. Los saludo para iniciar la tercera entrega del material informativo sobre la historia de Tuxpan, que con mucho gusto estoy haciendo llegar por esta vía a todos mis paisanos, amigos y público en general. En esta ocasión voy a hacer la referencia que se hace de la Huasteca por parte de dos antropólogos destacados, como lo son Robert Barlow y el maestro José Luis Melgarejo Vivanco. Pero antes de entrar en materia explicando lo que ellos nos dicen sobre el Tuxpan prehispánico, permítanme mostrarles algunos referentes de las piezas prehispánicas que algunas de las tantas que han sido rescatadas y que figuran en el patrimonio del gobierno de Tuxpan. Empiezo con esa, continúo con la siguiente. Todas estas piezas tienen diferentes lugares de residencia. Unas están en los museos de Tuxpan, otras están en un museo de Tampico Alto, otras en el Museo Newsbury de Chicago, otras en el Museo del Hombre en París, otras en colecciones particulares y otras en diversas partes del mundo. Como ven ustedes, es muy pródiga la existencia de estos cacharros que dan sustento y robustecen las leyendas, el material que se ha podido recopilar sobre el desarrollo de la Huasteca veracruzana. Dice el maestro Melgarejo Vivanco, uno de los antropólogos más reconocidos, veracruzano, paisano, investigadores de tiempo completo. Esta información la logré personalmente en una visita que el señor le hizo al gobernador Murillo Vidal en la casa de gobierno en Jalapa, y él me entregó esta información que voy a compartir con ustedes. El parentesco lingüístico de huastecas y mayas ha sido base para considerar a Yucatán como patria primitiva de los huastecos y a la Huasteca como primer territorio de los mayas. Con este afán se ha visto en la briquecefalía huasteca común a la costa del Golfo una unión más. Algunos elementos etnográficos podrían aducirse si no fuera prudente la espera de mayores investigaciones para situarlos con exactitud en el cuadro de la cultura del Golfo y de la circuncaribe. Morley declaró a los huastecos no mayas culturalmente. Las conclusiones actuales del conocimiento en torno de la cultura huasteca permiten reconocerle características definidas. Lo más lingüístico que puede hablarse hoy en la cultura huasteca es en el periodo arcaico llamado Pánuco I, contemporáneo de las bases más antiguas de Monte Albán o Zacatenco. Dada la Liga Maya Popoloca, Totonaca, Huasteca en la costa veracruzana y a la presencia de fuertes elementos huastecos diseminados en casi todo el estado, debían aparecer los elementos Pánuco I al sur del río Tuxpan, como hasta la fecha no se han encontrado,
puede considerarse a los huastecos el pueblo que realizó la mayor penetración de las altas culturas rumbo al norte del Golfo de México en tiempos precerámicos. Entre los siglos I y III de la era cristiana, las culturas arcaicas del Golfo vivieron su etapa de mayor intensidad y terminaron como tales. Este periodo en la cultura huasteca se denominó Pánuco I. Tampoco se tienen noticias históricas de tal etapa en la cual aparecieron las caracterizaciones fundamentales huastecas, perfeccionados en el curso de su vida, pero debe suponerse un notable progreso en los medios de producción y enriquecimiento por conquista, dada la sobrecarga ornamental del tal periodo arcaico. La magnitud de su expansión la cuentan los objetos arqueológicos del tipo huasteco, llamado Porécol, complejo Tancol, encontrados en la cuenca del río Mississippi, también de gran actividad prolongados en este y acaso en el siguiente periodo, rumbo al sur, mediante lo cual podría explicarse la semejanza de la cerámica encontrada por Medellín Senil, en la isla de Lobos, la isla del Ídolo, Tamiahua, Veracruz, y por Thompson, en Benque, Viejo Belice. De los periodos Pánuco III y IV, es difícil conjeturar datos para la historia huasteca, en tanto no se determinen las modalidades y extensión de sus elementos. Sahagún, al describir a los huastecos, explicó la denominación de Panoayán por una tradición que ponía en Pánuco la llegada de los primeros pobladores del México antiguo en navíos. Como para Totonacos y Olmecas existe similar tradición, tal vez debía situarse a la tradición norteña entre los siglos III y IV, correspondientes a las referidas etapas huastecas y a las totonacas y olmecas de Teotihuacán. Debe recordarse la existencia de la provincia de Cuauhtémoc, también huasteca, y donde una barranca todavía lleva el nombre de Panoayán, del periodo Pánuco V. Ya pueden obtenerse datos en las crónicas. Los toltecas cruzaron parte del territorio huasteco en su peregrinación, estableciéndose por algún tiempo en varios puntos. Uno de ellos fue San Isidro y San Miguel, del vecino municipio de Álamo, Temapache. Los toltecas llegaron en el año 580, donde según Pavón existe cerámica huasteca, y al decir de Xochitl, lo descubrió Cacatzin. Ahí nació su hijo Totzapatzin. El año 596, guiados por Coahuatzin, llegaron a Tepetlán. Los capitaneos de Mazatepec, el año del 603, en el 611 llegaron a Xicohuac, que es Xicohuac en náhuatl, y Xicohuac como lo llamaban los españoles, por Metzoncín, lo llevó a Iztahuaca, que ahora se conoce como Huejutla, en el año 619, donde permanecieron 18 años para salir a Tulancingo y Tula. Nos explica Melgarejo Vivanco que toda esas remanentes de las peregrinaciones, que fueron mayas, que fueron la ocupación temporal de los toltecas, la relación que hubo de los chichimecas de Xoloc y su reconocido reinado que tuvo al casarse con la señora de Tomillao, la señora de Tamiahua. Entre los toltecas, la introducción del pulque se acreditó a Papatzin y Xochitl, pero es importante que a Sahagún le hubiera dado por autor a Tepuzécal,
nombre tan característico de los nonoalcas. Posiblemente los huastecas acompañaron a los nonoalcas en su aventura por el altiplano. Dice, según un señor y caudillo de los huastecos que tomó 5 tazos de pulque, briago y sin juicio se quitó el mastle, lo arrojó y al verlo desnudo los fabricantes quisieron castigarlo. Supo el huasteco las intenciones y avergonzado se fue con todos sus vasallos y demás que entendían su lenguaje hasta Pánuco, el antiguo Panotlán. En este relato se prolongan noticias para probar larga convivencia con la adquisición de varios elementos culturales y el hecho de que algunos inventores del pulque hablaban idioma huasteca. Este es un referente que nos da el maestro José Luis Melgarejo Vivanco sobre los huastecos. En su caso, estos son unas pinturas prehispánicas que le llamaron los lienzos de Tuxpan. Es una serie de dibujos que figuran, por cierto, en el Museo de Antropología e Historia de la ciudad de Jalapa, de los cuales en su oportunidad se me corrió la cortesía por parte de la directora que fuera del museo, la doctora Ladrón de Guevara, de darme unas copias que son precisamente esas copias de los originales, los que exhibo yo cuando doy mis conferencias magistrales sobre qué he denominado Tuxpan, su origen, evolución e historia. Y sobre los lienzos de Tuxpan que estamos mencionando, hay un referente que hace Robert Barlow sobre el particular. Los llamados lienzos de Tuxpan o códices de Tamiahua, según lo califican los antropólogos, en su oportunidad el pintor italiano Pascoli, que arribaría a México con un grupo de paisanos que se asentaron en la región de Papantla entre los años 1857 y 1862, hizo 2 copias entre los años referidos, ignorándose hasta la fecha el sitio donde se encuentran los originales. Pasado el tiempo, en el año de 1946, hubo indicios del hallazgo de estos documentos, pues en el año de 1946 el antropólogo Robert H. Barlow publicó en su escrito Notas arqueológicas y etnográficas de Mesoamérica la existencia de 3 copias que él tituló Los Códices de Tamiahua, y según su información eran 3 mapas pintados en acuarela brillante que le había proporcionado el señor Guillermo Echaniz para su publicación. Los citados documentos se encontraban en la biblioteca de la Sociedad Científica Antonio Alzate de la Ciudad de México. Cada copia medía 28,5 centímetros por 36 centímetros. El campesino Luciano García Méndez era el custodio de esos lienzos, ignorándose quién se los proporcionó. La noticia de su hallazgo fue transmitida por el profesor Baldomero Luna García en una radiodifusora de Poza Rica el 24 de junio de 1956, quien informó de la existencia de los citados códices, informado adicionalmente que se encontraban en la casa del citado señor Luciano, quien los venerable ante un altar, en su casa ubicada en Tihuatlán. Al trascender esta información, el presidente municipal de dicha cabecera, don Francisco Ortiz González, rescató dichos lienzos, quedando en poder del citado gobierno tihuateco hasta el año de 1958, cuando por acuerdo de cabildo y en presencia del pueblo, le fueron entregados al gobernador del estado de Veracruz, que por entonces lo era el licenciado Antonio M. Quirasco. Fue el profesor Luna quien advirtió del hallazgo al Instituto Antropológico Estatal, con sede en la ciudad de Jalapa,
y por su parte el gobernador Quirasco entregó en depósito dichos lienzos a la Universidad Veracruzana, del cual, repito e insisto, la doctora Ladrón de Guevara me dio copias de estos originales, que son parte del material que exhibo cuando doy hago mis exposiciones. El profesor Luna, en su caso, se contactó con el rector de la Universidad Veracruzana, el maestro Gonzalo Aguirre Beltrán, quien transfirió dichas copias transitoriamente al arqueólogo Alfonso Medellín Senil para su estudio y preservación. De estos documentos se hicieron 2 copias, una se le entregó al gobierno municipal en turno de Tihuatlán y la otra se destinó a la representación estatal de Linac para su exhibición y estudio. Pascoli anotó que las copias eran una réplica de unas antiguas hechas probablemente 20 años antes de la conquista de México y que las había copiado por órdenes de don Homobono Casados, alcalde de Tihuatlán, el 18 de febrero de 1875. Se supone que a Pascoli le enseñaron 4 lienzos que no eran los originales, sino también unas copias de, por cierto, malas, con técnicas aborígenes. Es de suponer por las fechas que los originales se pintaron en 1499 por tlacuiles, quienes realizaron unas copias medio siglo después de la conquista, y entre 1691 y 1714 se pintaron otros. Posteriormente aparecieron otras, las que pidieron las autoridades municipales de Tihuatlán para que finalmente se realizaran las que en el año de 1958 ordenó confeccionar la Universidad Veracruzana por recomendaciones del gobernador del estado, licenciado Antonio M. Quirasco. Tal como corresponde, voy a citar las fuentes. Fueron dibujantes indígenas, fue Robert Baulos, en su obra Las provincias septentrionales del imperio de los mexicanos, los códices de Tamiagua, códices de tierra, los lienzos de Tuxpan por José Luis Melgarejo Vivanco, Manuel Álvarez Bravo, editorial Estampa Mexicana, y Tuxpan en la Huasteca de Alfonso Muñoz Zelaya, que en su oportunidad editó una institución bancaria precisamente en abril del año de 1978. Esa es la documentación que le da sostén a los dibujos que hemos presentado, a las estampas. Estamos tal vez abusando de su paciencia, citando tantas cosas que para muchos las juzgan como aburridas, pero yo creo que yo sostengo más bien la idea de que cualquier historiador, cualquier persona que se precie de estar conectado con la historia precisamente, pues debe de citar las fuentes. Entonces, yo en este caso lo único que estoy haciendo es narrar. Si hay mérito en mi persona, será por haber tenido la curiosidad de dejar la comodidad del hogar, de andar incansablemente por todos los lados donde me enteré que podía haber referentes sobre la historia de Tuxpan. Eso es lo que vengo haciendo por costumbres desde hace 72 años, y ello me ha llevado pues a editar en rústica algunos libros que no he podido editar para el consumo popular, porque pues no he tenido la curiosidad en realidad de buscar patrocinadores, pero en rústica y con recursos propios y tomando mi modesto hogar como taller, improvisándolo como taller,
he editado 4 libros sobre cuestiones tuspeñas. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar mi último trabajo, que son 50 biografías de tuspeños que yo puse notables y citables, porque pues yo no puedo darme el lujo de decir que tengo la calidad para decir quién es ilustre y quién no lo es. Yo lo titulo personajes notables porque no hay que ser precisamente un genio para hacerse notar en cualquier actividad de la vida. Y las gentes que presento de 50 biografías son gentes que por alguna razón se destacaron en la historia de Tuxpan. Perdón si los aburrí, pero traté de ser explicativo y por lo pronto les doy las gracias por su paciencia. Trataré de mejorar cada vez que me dirijo a ustedes. Esta es la 3ª ocasión. Voy a pulirme lo más posible y voy a seguir en contacto con el público en general y las personas que me soporten, siempre, desde luego, apoyándome con documentos auténticos y citando fuentes de indudable capacidad, criterio y certeza. Por lo pronto, amigos míos, muchas gracias y que el Todopoderoso los acompañe. Adiós.